Un triunfo más que necesario. Deportivo Pasto ha vuelto a la victoria aquí en el Libertad y lo repasamos aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal porque estamos cada vez más cerca de los 400 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Primer reto superado. Hemos cumplido con éxito con la primera de 5 finales, en búsqueda de un objetivo que es clasificar a los cuadrangulares finales. Se sufrió el partido, se trabajó más de lo que el marcador dice, pero al final de cuentas se consiguió la victoria y eso es lo importante. ¿Y por qué digo que el partido fue más complicado de lo que el marcador dice? Pues esto se debe a que el Deportivo Pasto en los primeros 20 minutos del primer tiempo no fue el equipo que todos esperábamos ver. Deportivo Pasto, a pesar de que sí tenía posesiones largas del balón, no sabía qué hacer con él, porque siempre que se trataba de acercar al área rival, Deportivo Pasto hacía pases erráticos, metía centros sin sentido, y Águilas era el equipo que parecía que tenía más ganas de ganar el partido, porque tuvo 2 jugadas bastante claras, una en la cabeza de Fontán que inexplicablemente la manda afuera, y otra en el número 4 de Águilas, que ahorita se me escapa el nombre, en un remate fuerte desde afuera del área donde Diego Martínez responde de muy buena manera. Estas acciones hacían que la hinchada en la tribuna ya se empezara a sentir nerviosa, un poco incómoda con lo que estaba mostrando el equipo, pero llegaría un punto de inflexión que lo cambiaría todo a favor del Deportivo Pasto. Este punto de inflexión del que les hablo se da justo en el minuto 23, donde tras una contra dirigida por Londoño, es mal despejada por uno de los defensas de Águilas, el balón cae en los pies de Torres, en una buena decisión que tomó, tira el pase de la vida, no llega ni Mafla y no llega Moreno para empujarla, pero se generaba la primera ocasión de peligro para Deportivo Pasto, aunque sí, Londoño había tenido un remate previo a esa jugada, pero fue un remate que se fue levemente desviado. Entonces, esta aproximación de Deportivo Pasto ya era clara y al mismo tiempo, esta aproximación ya daría pie a un fútbol más fluido y más dinámico del equipo tricolor. Y este fútbol fluido y dinámico del que estoy hablando tiene sus frutos justo un minuto después, pues en una salida en falso de Águilas, Castilla recupera el balón tras un mal pase de Quiñones ex Pasto por cierto. Tras este mal pase, Castilla recupera, conduce el balón, ve que Moreno se filtra entre líneas de Águilas, le tira el pase, un muy buen pase, y Moreno define de una manera excepcional y pone el 1-0 a favor del Deportivo Pasto. Un 1-0 que quizá no era merecido por todo lo que había mostrado previamente a la jugada del gol, pero que sí era un bálsamo que el Deportivo Pasto necesitaba. Como dije, no era el partido más brillante del equipo, pero después de esta jugada, Pasto sería el dueño de las acciones. Durante un pasaje de aproximadamente 10 minutos, Deportivo Pasto controlaba a placer el partido. Simplemente era cuestión de saber administrar esta ventaja, irse al descanso con ese 1-0 y ver con qué se podía replantear, qué cambios se podía hacer en la estructura del equipo para conservar esa ventaja y, por qué no, ampliarla. Pero pasaría un acontecimiento que nace a raíz de una pelea, si se quiere, entre Torres y un futbolista de Águilas. Una pelea que termina ahí, amarilla para cada uno, y sale la jugada, porque era una falta que nace en campo de Águilas. Nace esa jugada, se abre el balón, los futbolistas del Pasto como que seguían en ese desconcierto de esa mini pelea que hubo ahí cerca de la zona técnica del Deportivo Pasto, nunca se terminan de concentrar y tras un pelotazo muy bien tirado, Carabalí no termina de despejar bien, el balón queda ahí vivo en el área y Alba comete un penal muy, muy estúpido y era lo que necesitaba Águilas para empatar el partido. Nadie en la tribuna podía creer el penal que había hecho Alba a Ramos porque era completamente evitable. Nadie sabe qué quiso hacer Alba en esa jugada porque ya Ramos se le había ido, no había mucho por hacer, ya era cuestión de que el resto de defensas centrales supieran cómo defender esta jugada, pero Alba decidió lanzarse en un planchazo, lo conecta atrás y nada que discutir, todo el mundo se agarraba la cabeza y no más quedaba esperar a que San Salvador Martínez apareciera y evitara lo que inevitablemente fue el empate de Águilas tras un muy buen cobro de Quiñones. Se cumplió ley del ex. Quiñones remata, palo derecho de Martínez y gol y 1-1 al descanso.
Como ya es costumbre, Deportivo Pasto al segundo tiempo salió con un poco más de actitud. Esta actitud se vio reflejada en un intento apenas iniciando el segundo tiempo donde Moreno no pone bien el pie y se le va desviado el balón, pero digamos que esta jugada ya era diciente y nos decía, valga la redundancia, de que Deportivo Pasto lo iba a intentar y que debía intentarlo porque la victoria era más que necesaria en este partido. Sin embargo, una desatención nuevamente en la zona defensiva de Deportivo Pasto propicia una jugada en la cual Fontán remata un poco incómodo y es esta incomodidad la que hace que el balón pegue en el palo. Martínez le queda ahí el rebote de pura suerte y Deportivo Pasto se salvaba de lo que había o de lo que hubiera podido ser una ventaja para Águilas. Un Águilas que los hinchas de bastante tiempo conocemos muy bien y es un Águilas que siempre que Deportivo Pasto necesitaba puntos para aspirar a una clasificación, Águilas se los había quitado. Águilas, por no ir tan lejos, es el papá máximo de Deportivo Pasto, ya que con la de hoy Pasto solo le ha ganado, si no estoy mal, 4 o máximo 5 veces en liga en toda la historia, de los más o de los casi 30 partidos que se ha enfrentado. Entonces era de vital importancia que Deportivo Pasto no concediera otro gol, de que no dejara ir a Águilas en ventaja y afortunadamente pasó el susto y ya Deportivo Pasto se adueñaría del partido. Ya Deportivo Pasto, con el balón y con mucha más claridad a la hora de atacar, conseguiría un tiro de esquina que fue bastante importante, ya que de ahí nacería el segundo gol. Cobra Castilla, Carabalí cabecea y a Quiñones se le hace un enredo horrible con el balón. El arquero no termina de reaccionar muy bien a esta jugada y se ponía el segundo gol, un segundo gol que desde donde yo estaba en la tribuna no lo vi muy bien, ya grité el gol porque todo el mundo lo gritaba y pues los futbolistas salieron a celebrar. Ya en la repetición se ve pues como Quiñones se enreda solito con el balón, pero afortunadamente aparecería este segundo gol. Una fortuna que Deportivo Pasto en muchos partidos atrás no había tenido porque siempre a veces el gol se le negaba, el arquero la tapaba de maneras increíbles, incluso sin ir tan lejos el partido en Bucaramanga al Pasto no le entró una, pero todo lo que no le entró en Bucaramanga le terminó de entrar en el partido del día de hoy y ya el 2-1 daba mucha tranquilidad a la tribuna que estaba bastante ansiosa, bastante nerviosa con el equipo y ya simplemente era cuestión de saber trabajar esta ventaja y que el tiempo transcurriera para que Deportivo Pasto consiguiera otra victoria. De hecho, Daniel Moreno pudo haber marcado el tercer gol que diera más tranquilidad a la afición, pero en la primera acción que tuvo estaba adelantado, nada que hacer, definió muy bien en esa jugada, pero tristemente estaba adelantado, y en la que sí estaba habilitado, ahí definió muy mal tras la mala salida del arquero, pero aunque había cierta tensión, la gente todavía no se terminaba de sentir cómoda con el equipo, ya Deportivo Pasto era amo y señor de las acciones. El único lunar o mancha o señalamiento que se le puede hacer a Deportivo Pasto es algo que lo aqueja y que lo ha aquejado durante toda la liga y es la pelota quieta. Pues en la última jugada que fue o que generó peligro de Águilas fue al minuto 76 donde tras un cobro de costado en un lanzamiento de falta, Águilas tuvo para empatarlo tras un cabezazo que se va levemente desviado, un cabezazo que el jugador de Águilas entró completamente solo, nadie lo referenció, pero afortunadamente no terminó de conectar bien este cabezazo y Deportivo Pasto se salvaba. Sí, sabemos que más allá de eso Águilas no tuvo un gran partido, pero sí es algo que hay que tener mucha concentración. Deportivo Pasto ha perdido partidos por no saber defender pelota quieta, caso Tunja y caso Manizales, y es algo que hay que trabajar. Parece que esto va a ser un problema de aquí hasta donde nos dé la liga y hay que trabajarlo y ojalá corregirlo lo más pronto posible. Pasaría el susto y llegaría la jugada que ya definitivamente le daría tranquilidad a todos los aficionados. Pues en el minuto 81 Ray se mete al área, un Ray que había ingresado relativamente bien. Un Ray se mete al área, la gente no ve una falta, tampoco lo ve el árbitro, la jugada sigue en medio campo y Rodríguez entra con los dos pies adelante, roza a Moreno, no lo termina de impactar, pero sí lo roza, aunque en la tribuna se vio que pues, la falta era mucho más grave de lo que en verdad fue. Entonces Moreno se quedó en el piso, lo atendieron y todos nos quedamos con esa imagen. Era un patadón de Rodríguez.
Entonces el VAR lo estaba llamando al árbitro y todos en la tribuna nos quedamos con eso. Lo llamó, va al VAR, lo va a echar. Y el árbitro miraba. Toda la tribuna, echalo. Y ya, el árbitro tomó su decisión, hizo el gesto del VAR y ¡pum!, señaló el punto penal. La gente no lo podía creer, nadie en la tribuna se había percatado de lo que había pasado. Ya aquí en mi casa, viendo la jugada con cabeza fría, es clarísimo el pisotón que le hacen a Ray Vanegas. Nada que discutir, todos nos habíamos quedado con la roja, pero mejor, un penal que podría darle más tranquilidad al Deportivo Pasto, y así fue. Daniel Moreno se puso al frente del balón, cobró rasante, palo derecho al mismo palo que lo había tirado Quiñones, y 3-1, y Deportivo Pasto se aseguraba una nueva victoria en el Libertad. Ahora es tiempo de hablar del rendimiento individual de los jugadores que actuaron hoy en el terreno del Libertad. Bueno, en este partido el arquero titular, como siempre, fue Diego Martínez, un Diego Martínez que cumplió, tuvo una tajada en el primer tiempo y luego otra donde se encuentra el balón, en esa que les mencioné, que pega en el palo. Diego Martínez demuestra seguridad, cumple bajo los 3 palos del Deportivo Pasto, y Diego Martínez siempre en mi equipo. Ahora, por el lado derecho tuvimos a Alba, que quizás se jugó el peor partido de la temporada, un Alba que solo conectó un centro de 5 que tiró y que encima es el que hace el penal y también se come una jugada que pudo haber sido el 2-0 parcial. Un partido en el que tiene muchas cosas por corregir Alba, no brilló Alba en este partido y la verdad creo que es el peor el día de hoy. Ahora, Carabalí el día de hoy fue de menos a más. En el primer tiempo sí estuvo un poquito más dubitativo, algunos cabezazos a la hora de despejar no eran los correctos, pero a medida que transcurría los 90 minutos, Carabalí fue evolucionando en su fútbol y dio bastante seguridad en la línea de 5, que posteriormente se convirtió en una línea de 4 del Deportivo Pasto. Ahora, hablando de Cueno, hizo un partido correcto, pero fue justo el sacrificado para desarmar esa línea de 4 en búsqueda de llevarse la ventaja el Deportivo Pasto, un cambio que sí salió, pero que más allá de eso, bueno, no sale por un mal rendimiento, sino porque era necesario para cambiar la estructura con la que terminó ganando Deportivo Pasto. Ahora, de Nicolás Gil hay que hablar de su personalidad, no solo en este partido, sino en partidos pasados. Nicolás Gil tiene mucha personalidad a la hora de defender en el Deportivo Pasto, y hoy también lo demostró un gran partido de Nico Gil. Ahora, por el lado de Mafla, bastante importante, no se le ha dado el gol, como dije en esa jugada, no termina de llegar tras el pase de la vida de Torres, pero siempre es importante contar con Mafla, sobre todo a la hora de atacar. Ahora, hablando del partido de Pechuga Mejía, hay que decir que Pechuga Mejía es el Rodri de Deportivo Pasto, un Rodri que ayer ganó el Balón de Oro, y pues ¿por qué no traerlo como ejemplo? Pechuga Mejía ha hecho muy buenos partidos en Deportivo Pasto, un trabajo silencioso pero bastante efectivo en la zona medular del equipo. Pero si hablamos de partidazos, hay que hablar de Castilla. ¿Qué partidazo se jugó Castilla el día de hoy? En esos momentos donde Deportivo Pasto era todavía un equipo impreciso, que no sabía qué hacer, no sabía cómo atacar, era Castilla el que más o menos daba ideas, daba fútbol a ese Deportivo Pasto impreciso, un Deportivo Pasto que estaba perdido en el campo de juego, pero Castilla le daba luces, le daba brillos al equipo, y ya cuando el equipo se encontró con su fútbol, Castilla es el que da el pase gol para el primer gol, valga la redundancia, de Dani Moreno, y en líneas generales hizo un partido casi de 9 puntos. Ahora, hablando de la línea de ataque, porque sí, Deportivo Pasto hoy salió con 3 en ataque, hay que hablar del partido también de Moreno. Un partidazo. Daniel Moreno es el goleador de la liga con 9 tantos, ya dejó atrás a su perseguidor que tenía 7. Y qué decir de Danielito. Danielito encontró su lugar en el mundo, él mismo lo dice, él mismo admite que Pasto es su lugar en el mundo, ojalá se quede la siguiente temporada, pero es difícil retener a un jugador como Daniel Moreno, que encima tiene 9 goles y quién sabe, los que le faltan. Ahora, hablando de Londoño, es importante cuando Londoño está enchufadito en el equipo, se siente, porque el ataque tiene otra dinámica, tiene otro estilo, tiene otro ritmo. Se siente cuando Londoño está enchufadito. No lo estuvo en los primeros 20-25 minutos,
pero después ya se enchufó, se encontró con su fútbol y ya cuando Deportivo Pasto desarmó esa línea de 5, Londoño era muy importante, sobre todo en los retrocesos. Y ya por último tenemos a Torres, un Torres que sí, la tribuna lo resiste, es yo que estuve en el estadio sé o escuché todo lo que se dice de Torres, pero más allá de eso, el partido de Torres para mí cumplió las expectativas, o bueno, superó mis expectativas, porque Torres hizo un partido bastante correcto, no se apresuró en las tomas de decisiones, como dije en esa jugada del pase-gol, hace la que es, no le ganó la ansiedad de querer marcar, no, fue solidario con el equipo, metió el pase y la hizo muy bien. Todavía hay cositas para corregirle a Torres, también se habló de que tuvo un encontronazo con el técnico la semana pasada. Pero más allá de eso, el partido de Torres fue muy bueno y superó las expectativas que yo tenía de él. Ahora, hablando de los que ingresaron desde el banco, Chávez ingresaría por Cuenú, ya lo mencioné un poquito por encima, pero este cambio hizo que Deportivo Pasto ya jugara con un 4-3-3, desarmó esa línea de 5 atrás, y sabemos que Cuenú, cuando Pasto ha jugado con 4 en el fondo, no le ha ido muy bien. Entonces fue un cambio bastante acertado. Además, Chávez entró fresquito. Al principio entró un poquito frío, pero cuando ya agarró calor, le dio una nueva dinámica al mediocampo de Deportivo Pasto y se sintió bastante que Chávez estuvo en cancha. Ahora, el segundo cambio sería Ray por Castilla, un cambio que la tribuna no estuvo de acuerdo, sobre todo porque Torres tenía amarilla y ya había tenido faltas previas donde se salvaba, estaba muy al límite. El cambio era por Torres, no era por Castilla, que como dije, se jugó un partidazo. Pero más allá de esto, el cambio cumplió. A Ray Vanegas es al que le hacen el penal para el 3-1. Y, y sí, Ray Vanegas ha entrado mejor en partidos previos, pero cumplió con lo que lo mandaron a hacer al campo de juego. Y ya por último ingresaría Bernal por Moreno, un Moreno que salió evidentemente para el aplauso, y un Bernal que entró muy poquito y no se puede hablar mucho de lo que haya hecho este futbolista panameño en cancha. Por parte del partido, eso es todo lo que nos deja en líneas generales Deportivo Pasto, un Deportivo Pasto que se juega su segunda de las 5 finales que tiene que afrontar para buscar la clasificación. Esta segunda final será en Bogotá el domingo a las 6:20, un partido bastante complicado, un Millonarios que, a pesar de que no tiene el fútbol más vistoso de toda la liga, es un equipo que ha sabido pegar en momentos contundentes. Sin ir tan lejos, aprovechó un error de Santa Fe y ganó el clásico del fin de semana pasado. Y Millonarios viene con aire en la camiseta, viene de ganarle a su clásico rival, al clásico de toda la vida. Y un Deportivo Pasto que no será menos, un Deportivo Pasto que un empate sería bastante valioso, y un Deportivo Pasto que se metió nuevamente a los 8. Ya es cuestión de que Deportivo Pasto sepa administrar y sepa jugar cada uno de los 4 partidos que le restan. Necesita 7 de los 12 puntos que hay en disputa. No es imposible, se puede. Se ganó el partido que había que ganar, que era este. Este partido nos ponía en carrera en búsqueda de la clasificación y afortunadamente se ganó. Y no siendo más, yo me despido. Dejen en la caja de comentarios qué piensan de lo que vieron en este partido. ¿Corregirían cosas? ¿Cambiarían cosas? Yo los leeré encantados. No siendo más, reitero la despedida y que sea hasta la próxima.